Bueno, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy trata sobre Finite Nodal Neural Analysis. Este tema tiene relación con la teoría de elementos finitos, solamente que no está direccionado para análisis en elementos, sino en nodos, y utiliza redes neuronales. Es por eso que te encontramos la palabra neuronal dentro del título de esta tesis. Para esta tesis se desarrollaron dos fases, una que fue un laboratorio de inmersión de materiales, que lo vamos a verificar durante el desarrollo de la propuesta, y un modelo de plasticidad para la postulación del material. La tesis fue asesorada por el doctor Alejandro Marañón y pues mi propuesta de tesis para obtener el grado de maestría en ingeniería mecánica. Como agenda vamos a tratar una introducción acerca del tema, cuáles fueron las hipótesis y los objetivos que se postularon para el desarrollo de la tesis, la metodología utilizada, los resultados, una discusión y las referencias utilizadas para el desarrollo de la misma. En la introducción encontramos entonces que parte desde un concepto sombrilla, que es la industria 4.0, la cual está en un auge actualmente y que vincula varias tecnologías, como lo son los robots autónomos, simulaciones enfocadas a realizar digital twin, eh, inteligencia artificial, ciberseguridad, de cloud, realidad aumentada, big data y otro montón de conceptos que están agrupados aquí en la industria 4.0. Pero el punto de confluencia es que toda esta industria implica un desarrollo no solamente industrial, sino que también hace una modificación en toda la parte y el esquema educativo. Es así que hay unas competencias dentro de la educación y venimos de unas competencias clásicas que, por ejemplo, tenemos una competencia cognitiva en la cual se evalúa el aprender, el analizar y el discernir, pero que está tendiendo a ser reemplazada por las tecnologías enfocadas a la información y la telecomunicación. Y en eso hablamos de experimentar principios y fundamentos y leyes de ingeniería en ambientes virtuales o de e-learning. Es por eso que entonces que se hace importante también mezclar todo el desarrollo de tesis con una perspectiva académica. Y para eso entonces se han desarrollado en la industria algunos laboratorios virtuales. Para nuestro caso, en la perspectiva de ingeniería mecánica, laboratorios relacionados con este campo, encontramos un laboratorio de concreto desarrollado por Labster, que lo miran en la imagen izquierda superior, y un laboratorio de resistencia de materiales desarrollado por BIRLabs en 2020 al lado derecho. Los laboratorios virtuales tienen la capacidad de correr en dispositivos móviles, sin embargo, solamente son una representación de datos precargados del comportamiento de materiales. No hay, por tanto, una representación de los campos de esfuerzo y que pueda ser simulada en real time, sino que son bases de datos ya precargadas dentro del aplicativo. Con eso entonces nos surge un planteamiento del problema y es cómo lograr transferir esa metodología de elementos finitos que normalmente la conocemos en software industriales, como vemos en el video, con aplicativos como ANSYS, entre otros como Abacus, por ejemplo, y cómo podemos llevar eso a poder ser desarrollado y corrido en una plataforma móvil. Para eso entonces encontramos unos retos y son los costos computacionales, teniendo en cuenta pues que los procesadores que requieren este tipo de metodología requieren de un costo computacional elevado y si buscamos implantarlos dentro de un teléfono móvil, pues vamos a encontrar un reto allí. Otro de los retos es el tiempo de procesamiento. Para volverse un laboratorio móvil, pues deberíamos buscar tener una fluencia de la información y de cómo corren los datos. Y otro de los retos es la precisión. Todos estos tres retos están vinculados con la discretización del medio, que cuando lo miramos dentro de la metodología de elementos finitos está relacionado con el mallado de nuestro elemento de prueba. Algunos trabajos que ya se han venido realizando en el campo de redes neuronales aplicadas al modelamiento de elementos finitos, por ejemplo, haciendo micromodelos. Lo que se ha hecho es que en programas de cálculo de elementos finitos se han reemplazado partes del programa con micromodelos. Este es un ejemplo de una investigación realizada para, en barras, reemplazar los agujeros que estas tienen por un micromodelo y de esa forma poder desarrollar los problemas de una manera más eficiente. Con esto lograron pues acelerar o combatir ese reto de la cantidad de procesador necesaria para poder dar solución a este tipo de problemas. Otros enfoques utilizan las redes neuronales no dentro de la discretización del medio como lo vimos anteriormente, sino desde la postulación matemática, partiendo del residual, que es una de las metodologías para
convertir esa ecuación diferencial que modela el fenómeno físico en una matriz que puede ser solucionada luego por elementos finitos. Y en este caso, pues lo que hicieron fue convertir o usar una red neuronal para hacer el cálculo de los esfuerzos de coaching. Otro antecedente es realizado desde otra perspectiva, no directamente solo en la mecánica, sino en la biomecánica, para el cálculo de esfuerzos que se tienen en las venas. Y esto da cabida también entonces a lanzar un parámetro importante y es el tiempo de procesamiento, que es uno de las motivaciones para poder realizar este estudio. Y es que en este caso, por ejemplo, los pacientes no pueden esperar a realizar un estudio detallado de elementos finitos para poder determinar la cantidad de esfuerzo que están siendo sometidas las venas, porque son situaciones del día a día y son situaciones de quirófano que requieren de una respuesta rápida. En este caso, entonces, utilizaron redes neuronales para poder calcular el campo de esfuerzos. Sin embargo, este aplicativo solamente corre en un computador de escritorio y no tiene la capacidad de correr en un teléfono móvil. Entonces, esto nos acerca a lo que se trata esta tesis de Finite Nodal Neural Analysis, pero no soluciona el tema de poder correr en un teléfono móvil. Como introducción, entonces, de todo esto que venimos hablando de qué es una red neuronal, les propongo mostrarles un ejemplo sencillo, el más práctico para entender qué es una red neuronal, y es llevarla a su mínima expresión, que es una neurona. Una neurona, entonces, modelará en este caso un ejemplo en el que tenemos una curva de esfuerzo de formación de un material y teniendo en cuenta que la parte del régimen elástico es una línea recta, una única neurona será capaz de modelar ese comportamiento. Dentro de esto, entonces, lo pongo como ejemplo para plantear algunos parámetros importantes a tener en cuenta durante el desarrollo de la presentación, y es cómo funciona una red neuronal. Para eso pongo este ejemplo, entonces. Uno de los parámetros importantes a tener en cuenta es la inicialización, lo que consiste en que se lanza un número aleatorio. En este caso sabemos que la pendiente de esta línea debería ser el módulo de elasticidad del material, que es de 200 gigapascales para este caso, y aleatoriamente se escoge, por ejemplo, 90 gigapascales. Con esto se hace un cálculo. Esta es la ecuación pues, de una línea recta sin intercepto que representaría esa zona del régimen elástico, donde E viene siendo el módulo de elasticidad, y en este caso pues se calcularía con 90 cuál sería el respectivo esfuerzo a cierta deformación. Y con eso pues encontraríamos unos datos que por ejemplo están representados con estos puntos cuadrados acá. Sin embargo, esos datos pues representan un error respecto a los datos reales, y estos datos reales entonces los debemos utilizar y son los datos de entrenamiento, y luego utilizamos alguna función para calcular ese error. En este ejemplo les presento el error cuadrático medio, el cual tiene esta ecuación en la cual calculamos el promedio de las diferencias cuadradas del punto de entrenamiento y el punto calculado con esa primera aproximación, y después, teniendo en cuenta que lo que queremos hacer es disminuir ese error, lo que hacemos son reglas de cadena en derivadas para derivar ese error y buscar que haya una convergencia a cero. De esa manera es como funciona el algoritmo de redes neuronales explicado en lo más básico que es una red neuronal. Y otro de los parámetros importantes ahí a tener en cuenta entonces es el ratio de aprendizaje, que determina la velocidad a la cual se genera ese aprendizaje en la red neuronal. Esto los menciono como unos datos importantes para generar una introducción de qué trata esta tesis, teniendo en cuenta que setear todos estos parámetros forma parte también del diseño de la misma o de una red neuronal. Acá pues tenemos la representación entonces, después de hacer una primera corrida, de actualizar ese valor que se había calculado aleatoriamente, cómo el error empieza a disminuir, y es así como funciona el algoritmo de las redes neuronales. Desde la perspectiva entonces de escoger todos esos parámetros, implica tener una experiencia en el campo e incluso a veces de generar desarrollos o diseños que se tratan de prueba y error. Sin embargo, pues actualmente se están desarrollando algoritmos para poder evitar y asistir ese diseño de redes neuronales, y dentro de las aplicaciones o dentro de las investigaciones se ha planteado algoritmos que utilizan entrenamiento reforzado, que es otro tipo de red neuronal que está entrenada para diseñar redes neuronales. En este caso, entonces, lo que se hace es que una red neuronal recibe puntos en función de que cumpla o no una política que se le establece, y en este caso podría ser la política, la de diseñar una red neuronal eficiente. Sin embargo, este tipo de postulado requiere de una capacidad de cómputo bastante elevada. Estamos hablando de clústeres de servidores realizando este proceso.
pues requiere de bastante costo computacional, que la idea es abordarlo desde otra perspectiva en el desarrollo de esta tesis, teniendo en cuenta que lo que buscamos es eficiencia también y poder poner en las manos de los estudiantes o de la comunidad académica un algoritmo que pueda correr de una manera mucho más eficiente. Otros postulados proponen utilizar también algoritmos evolutivos para de esa manera ir haciendo corridas de evolución de cómo se puede conformar un genotipo que represente una red neuronal y de esta manera pues llegar a una red neuronal óptima desde la perspectiva de su diseño. Pero esto obviamente vuelve y cae en el mismo problema del anterior, y es que tiene una capacidad de cómputo bastante elevada, y además tenemos un problema muy grande, y es que tenemos una variable de aleatoriedad demasiado grande. Nosotros queremos atacar esto y queremos presentar una propuesta, una metodología que aborde la perspectiva desde una forma más determinística, y es por eso que utilizamos esto como punto de partida, pero más adelante veremos que introducimos una metodología diferente para lograr unos resultados mucho más rápidos y manteniendo la eficiencia y la precisión deseada. Para eso entonces nuestra hipótesis es que para lograr correr un algoritmo que solucione esos problemas de elementos finitos en un celular, vamos a requerir las redes neuronales. Estamos inmersos y encontramos entonces dentro del marco teórico que se han realizado, es posible entrenar redes neuronales, y pues a eso le sumamos el reto de poder utilizarlas dentro de un teléfono móvil. Como objetivos entonces se tuvo la implementación del laboratorio móvil, y dentro de los objetivos específicos investigar la estructura de esas redes neuronales para poder luego implementarlas dentro de un dispositivo móvil para correr la simulación de elementos finitos, que en este caso se convirtió en nodos finitos. Para la metodología entonces lo que se utilizó fue, se utilizaron 4 pasos principales. Uno fue la definición del problema que se iba a analizar, la consolidación de las bases de datos, que son los datos con los cuales se entrenan las redes neuronales, el diseño propio de la red neuronal y la programación de un laboratorio virtual para ser ejecutado en una plataforma móvil. Como resultado de la salida de la base de datos tenemos los datos de entrenamiento, del diseño de redes neuronales tenemos modelos de redes neuronales entrenados, y desde esta perspectiva de la programación del laboratorio virtual tenemos un aplicativo que se puede instalar en el dispositivo móvil. Desde la perspectiva de la definición del problema, entonces lo que quisimos abordar fue un problema de una placa con un agujero. Ese agujero está definido como un agujero elíptico, es decir, que tiene dos parámetros del semieje mayor y el semieje menor. Y lo escogimos porque tiene unas simplificaciones que nos pueden ayudar en esta primera etapa de la investigación. Y es que podemos, desde la perspectiva de la mecánica de materiales, aplicar unas simplificaciones como es el esfuerzo plano, y teniendo en cuenta que la carga aplicada va a ser un desplazamiento en uno de los bordes también, y que tenemos simetría con el agujero, con el defecto, pues podemos hacer una simplificación por simetrías y simular solamente un cuarto del modelo. Y posteriormente ya por programa, por visualización, podemos replicar y hacer simetría de ese cuarto de modelo para representar la placa completa. Dentro de la definición del problema, entonces, desde la perspectiva mecánica, encontramos que el problema tiene que ver con 3 factores principales: con la geometría, con el material y con las condiciones de contorno. Es así entonces que la geometría depende tanto del largo, el ancho como el espesor de esa placa, el semieje mayor y el semieje menor, que definen el defecto que tiene, que sería un agujero elíptico. Y en el caso de que el semieje mayor y el semieje menor sean iguales, pues definirá un círculo. En el material, pues necesitamos definir qué tipo de material tiene la placa, porque esto afecta pues el resultado de estos campos de esfuerzo, sobre todo cuando estamos en la región plástica. Y en las condiciones de contorno lo que hicimos fue definir que uno de los bordes iba a estar con una fijación y en el otro de los bordes se aplicaría un desplazamiento. Como son tantas variables, entonces lo que hicimos fue definir algunas de estas variables como constantes y dejar otras que serían las que se analizarían, o las variables de entrada para las redes neuronales. Es así que entonces el largo, el ancho y el espesor se dejaron seteados como constantes. Asimismo, el material se asume que será un material isotrópico, dentro de los cuales están todos los materiales metálicos, entonces es una buena aproximación. Para el modelo no queremos solamente analizar el espectro elástico, sino también la zona plástica, por tanto utilizaremos un modelo multilineal con endurecimiento isotrópico, y el material seleccionado fue el acero Stainless Steel 316L, y como habíamos dicho, la condición de fijación en uno de los bordes. Con eso tenemos 3 variables que serán las que compute la red neuronal, y es la dimensión del semieje mayor y el semieje menor que definen el agujero que tiene la placa,
y el desplazamiento en el otro extremo. Para las bases de datos entonces requeríamos hacer varias simulaciones, para este caso utilizamos ANSYS, y lo que hicimos fue simular varias condiciones variando tanto las dimensiones del agujero como variando el mallado. Uno de los primeros puntos importantes acá es que los datos con los que entrenemos a la red neuronal necesitamos asegurarnos de que sean datos correctos, es decir, que lo que primero que se hizo fue hacer un análisis de convergencia para establecer cuál era el mallado mínimo que permitía que haciendo variaciones en ese agujero se mantenga esa relación y que el error entre una simulación y otra sea menor al 3%, que es lo que se establece dentro de los parámetros o lo estándar dentro de las simulaciones en elementos finitos. Para eso entonces se concluyó que requeríamos una división de líneas de 28 con unos ratios de 1/8 para hacer que haya mayor concentración de malla en el defecto. Se utilizó el tipo de elemento plane 182 with thickness, que es lo que me permite hacer la simplificación del modelo con esfuerzos planos. Y aquí un punto de partida para el diseño de redes neuronales y que nos hace una fijación. Y es que las redes neuronales de Feed Forward Neural Network requieren siempre una misma cantidad de neuronas en la entrada y en la salida. Es decir, que entonces con esto estamos definiendo con el número de líneas y el ratio estamos definiendo cuántos elementos y a su vez cuántos nodos va a tener siempre una malla independiente del tamaño del agujero y con eso aseguramos que los datos de salida siempre son los mismos. Con eso entonces se corrieron varias simulaciones variando el diámetro, el semieje mayor y el semieje menor y lo que obtuvimos fueron unos arrays de los datos organizados tanto para los inputs como para los outputs que serán utilizados para el entrenamiento de las redes neuronales y están utilizados en unos array NumPy bidimensionales y tridimensionales en los cuales contenemos los datos entonces con la variación de los semiejes mayores y semiejes menores y los resultados de los esfuerzos equivalentes, esfuerzos normales en X y Y, esfuerzo cortante y el esfuerzo de Tresca. Para el diseño de la red neuronal, entonces habíamos visto anteriormente que hay varias metodologías que utilizan algoritmos de entrenamiento reforzado o algoritmos evolutivos y otra perspectiva es abordar el problema con prueba y error. Sin embargo, nosotros queríamos presentar una metodología que sea un poco más determinística y empezamos por dividir el problema en problemas más sencillos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de datos que tenemos, pues lo que hicimos fue crear redes neuronales independientes para solucionar cada uno de los problemas. Es así que tendríamos entonces una red neuronal que se encarga de definir cómo es la representación de la discretización del medio en nodos, una red neuronal que se encarga de calcular los desplazamientos de esos nodos cuando se aplica el desplazamiento en uno de los extremos, y una red neuronal para cada uno de los campos de esfuerzos, que en este caso son el esfuerzo equivalente, el esfuerzo de Tresca, los normales en X y Y y el cortante XY. Con la definición de las bases de datos habíamos entonces definido cuáles eran la cantidad de neuronas en la entrada, que tendríamos 3 para el caso de los de esfuerzos y desplazamientos y 2 para el caso de malla, y se alimentan de los datos del semieje mayor, semieje menor y el desplazamiento en la condición de contorno. Y las neuronas en la capa de salida serían 2025 neuronas que representan cada uno de los nodos del sistema. Con esto entonces queda ya definido cuáles son la cantidad de neuronas a la entrada y a la salida de la red neuronal y quedaría por determinar cuántas capas ocultas utilizar, cuántas neuronas en cada capa oculta y qué función de activación utilizar para cada una de estas neuronas. En esto es en lo que se enfocan entonces los algoritmos que diseñan redes neuronales o la prueba y error. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue proponer utilizar la metodología de Taguchi que es usada para diseño robusto. Y aquí lo que utilizamos fue los arreglos ortogonales que propone Taguchi. Esta es una metodología utilizada en el control calidad principalmente. Es una metodología que lo que busca es reducir la cantidad de experimentos necesarios para obtener un resultado. En este caso, este diseño ortogonal lo que me presenta es la posibilidad de hacer 16 experimentos y luego con esos 16 experimentos poder definir cuál sería el mejor diseño o la mejor configuración de mis parámetros. Se definen entonces 5 parámetros de búsqueda, dentro de los cuales se contempla la cantidad de neuronas que tiene la primera capa oculta y las funciones de activación que tienen estas, como por ejemplo, si miramos el experimento número 7, tenemos el metamodelo 12301, y este metamodelo lo que hace es apuntarle a unas directrices de unas matrices que definen los niveles de redes de neuronas en las capas ocultas y las funciones de activación.
En este caso, por ejemplo, este metamodelo 12301 lo que está haciendo es representar una red neuronal que tiene 3 neuronas en la capa de entrada, 128 neuronas en una segunda capa oculta, con una función de activación tan H, 512 neuronas con una función lineal y las neuronas en la salida con una función relo. Esto me permite entonces, o me ofrece unas ventajas, y es que el campo de búsqueda es limitado. Solamente tengo que correr 16 experimentos y después, cuando hago el análisis de Taguchi, puedo encontrar entonces con las funciones de ratios cuál es el mejor diseño o la mejor combinación de estos parámetros que estoy definiendo. Eso me genera entonces que puedo incluso jugar con tener diferentes funciones de activación, porque lo que se conoce normalmente en el diseño de redes neuronales es que utilizo una misma función de activación en todas las capas ocultas y normalmente la única función de activación que varío es la función de activación de la capa de salida. Sin embargo, al tener esta metodología, pues me permite tanto limitar el campo de búsqueda como generar mi mayor libertad del manejo de esas variables. Y teniendo en cuenta que se utilizó la metodología de diseño robusto, pues a su vez estoy garantizando que mi red neuronal es robusta ante la inicialización. Es decir, que el entrenamiento también tendrá menos demoras en la parte prematura del entrenamiento debido a que fue diseñado con una metodología que precisamente está enfocada en esto. Con esto entonces lo que obtenemos al final son los modelos de redes neuronales entrenadas, que son un modelo que para nuestro caso lo que utilizamos fue la librería de TensorFlow, y el modelo entonces para correr en plataformas móviles es el .tensorflow Lite, y con este modelo entonces empezamos con la programación del ambiente virtual. Dentro del ambiente virtual lo que logramos conseguir fue una interfaz gráfica como la que tenemos en pantalla, donde el usuario puede ingresar el dato del semieje mayor y del semieje menor, y el desplazamiento en los bordes, y al presionar Sol, él internamente consulta la red neuronal para encontrar los campos de esfuerzos y proyectarlos en pantalla. Dentro de la programación del laboratorio móvil, entonces hay tres actores principales: el usuario, la interfaz gráfica, la cual recibe los datos que le está ingresando el usuario, y por medio de la lógica de programación a las redes neuronales. Aquí es importante anotar que las redes neuronales están implantadas dentro del teléfono móvil, es decir, que no hay necesidad de ir a hacer una consulta a un servidor que resuelva el problema, sino que internamente el programa o el teléfono móvil tiene la red neuronal a su acceso y utiliza su mismo procesador para hacer el cálculo del campo de esfuerzos. Y después la misma lógica del programa me permite interactuar con esta solución de manera que las cargas son aplicadas con el touch del dispositivo móvil. Para los resultados, entonces, lo que obtuvimos fue que los errores porcentual medio absoluto, que es una medida de todos los casos, recordemos que eran 2025 nodos, los errores en todas las redes neuronales eran inferiores al 2%. Por tanto, entonces, sabemos que tenemos unos buenos resultados, teniendo en cuenta que la teoría nos dice que para tener resultados acordes, deberíamos estar hablando de un error inferior al 3% cuando hablamos de convergencia de malla, y teniendo en cuenta que los datos que usamos para el entrenamiento fueron utilizados en ANSYS y se les hizo un análisis de convergencia reduciendo el error al 3%, al encontrar errores inferiores al 2%, pues podemos dar como satisfactorio los resultados que obtenemos. Es importante notar acá que este error está calculado como el valor medio absoluto y no hace referencia puntualmente a los esfuerzos máximos y mínimos, que más adelante lo veremos en la discusión. Lo que respecta a los tiempos de procesamiento, entonces es importante notar que para poder generar los datos para entrenar las redes neuronales utilizamos ANSYS, y lo que tuvimos que hacer fue correr todos los datos de entrenamiento. Para correr todos esos datos de entrenamiento que utilizamos, nos tardamos 322.488 segundos. Y con las redes, y para hacer el entrenamiento de las redes neuronales, tardamos 464.760 segundos. Es decir, que el uso de las redes neuronales implica un costo de superar el 44% en el tiempo, es decir, yo tengo que hacer una inversión en tiempo para entrenar mi red neuronal. Pero una vez mi red neuronal está, tengo una reducción del 99.99% en procesamiento. Es decir, que todas estas 8.400 simulaciones que fueron corridas en ANSYS en 322.488 segundos, después fueron computadas por una red neuronal en tan solo 4.87 segundos. Estamos hablando de pasar de semanas a segundos. Por tanto, entonces vale la pena pagar ese costo computacional para el entrenamiento, para después poder tener respuestas
inmediatas, puede así decirlo, y esto pues impacta tanto en el campo, en diferentes industrias en las cuales tener un dato a la mano de forma inmediata pues puede salvar incluso una vida, como lo veíamos en el caso de las aplicaciones biomédicas cuando se utiliza este tipo de modelamientos para hacer cálculos de esfuerzos en venas, por ejemplo. O pues cuando estamos en campo, en la industria, normalmente los ingenieros no tienen a la mano un equipo de cómputo, por ejemplo, campos petroleros de refinamiento, pueden tener un dato más acertado mucho más rápido y poder tomar una decisión en el momento. Es importante anotar que estos tiempos no incluyen los datos de procesamiento gráfico, es decir, aquí solamente estaban realizándose los cálculos, tanto en ANSYS como con las redes neuronales, de cuál era el vector de esfuerzos, ese array, más no estaban siendo proyectados en pantalla, ya que los tiempos de proyección en pantalla pues sí tienen un costo computacional diferente. Como los resultados entonces de la implementación, aquí quiero mostrarles directamente desde Unity. Esto es el ambiente de desarrollo de Unity. ¿Me pueden confirmar si ven en pantalla una pantalla negra que tiene como unos punticos blancos de una placa con un agujero redondo? Sí, lo podemos apreciar. Vale, muchas gracias. La intención de eso es mostrarles, yo en este momento tengo conectado mi teléfono móvil. Como tal, la aplicación está implantada en el teléfono móvil y lo que estoy utilizando es que pues por medio del cable USB del teléfono celular estoy utilizando el mismo entorno de desarrollo de Unity donde fue desarrollada la aplicación para poder mostrarles cómo se interactúa con la aplicación. En este caso entonces pues se habían introducido unos parámetros de punto 32 y punto 32 para el semieje mayor y semieje menor. Como son los mismos, entonces lo que observamos es que la red neuronal que se encarga de la descredización del medio, lo que dibujó fue una placa con un agujero redondo. Vemos nodos, precisamente por lo que hablábamos de que es homólogo o más bien parte del entrenamiento y de la adquisición de datos de ANSYS, que es un programa de elementos finitos. Sin embargo, nuestra perspectiva o nuestra propuesta fue no utilizar elementos, sino nodos. Y entonces con esto, entonces mi intención es demostrarles que yo puedo interactuar por medio del touch. Entonces, en el punto amarillo que ven en pantalla están mirando donde yo estoy poniendo el touch en la pantalla y lo que permite entonces el aplicativo es interactuar, de forma que yo al presionar una de las esquinas estoy aplicando la condición de contorno de restricción y si sujeto el otro extremo y lo desplazo, lo que hago es aplicar el desplazamiento que definí, que en este caso es de 5 milímetros, como lo vemos en la tercera casilla. Con eso entonces la red neuronal calcula los campos de esfuerzos y en este caso pues tenemos acá la opción de cambiar entre los diferentes campos de esfuerzo como lo habíamos descrito. Cada una de estas redes es una red neuronal. Por ejemplo, este es el esfuerzo cortante y nuevamente pues podemos hacer el ejercicio de verificar cuál es el esfuerzo cortante en esa placa. Dentro del aplicativo móvil lo que tenemos es entonces la capacidad también de variar qué redes neuronales utilizar. Por ejemplo, yo puedo desactivar estas redes neuronales y con eso lo que puedo ganar pues es un tiempo en el procesamiento de los datos para ese cálculo. Para poderles mostrar más fácilmente, quise ponerles un ejemplo ilustrativo que se los traigo acá para hacer una comparación de cuáles son los resultados de esta metodología versus la metodología de elementos finitos de ANSYS. Y se setió un parámetro de semieje mayor de 0.32, semieje menor de 0.16, es decir, que eso me da una elipse con un ratio de 2 y un desplazamiento de 14 milímetros en el borde. Para eso entonces se obtuvieron estos resultados. Al lado derecho pueden ver cuál es el resultado de una simulación de ANSYS y al lado izquierdo cuál es el resultado obtenido con el aplicativo que se propone en esta tesis, que es de Finite Nodal Neural Analysis. Podemos observar entonces que hay una representación fidedigna del campo de esfuerzos en el caso de los esfuerzos de von Mises. Y observamos pues que el valor máximo es de 484 megapascales y ANSYS dice que es 478. Es aquí entonces donde abordaremos esto en la discusión de que si bien el campo de representación es fidedigno y que el error es menor al 2%, pues todavía se pueden hacer muchas cosas más como modificar las funciones de cálculo de los errores. Este es el caso del campo de esfuerzos de Tresca, en el cual también pues, podemos ver cómo se representa de manera fidedigna ese campo de esfuerzos. Y el parámetro importante que queremos ver con estas dos teorías es que estas son las dos teorías principales en el análisis de falla, que para el caso de materiales metálicos pues hablamos de que con esto nos define el punto en el que superamos el rango elástico y pasamos al rango plástico.
Esta es la gráfica del material que utilizamos durante el entrenamiento de las redes neuronales y el punto que nos estaba dando estaba alrededor de los 480 megapascales. Observamos en la zona plástica. Es decir, que esas redes neuronales están calculando la zona plástica. ¿Esto qué tiene de importante? Que si estuviéramos hablando de la zona elástica, pues es un comportamiento lineal y digamos que no tiene tanto complejidad desde la perspectiva matemática. Sin embargo, cuando pasamos a la zona plástica hablamos de no linealidades, que obviamente eso es lo que impacta tanto en la reducción del tiempo, ya que el programa como ANSYS en estas no linealidades puede consumir mucho tiempo de procesamiento y es allí donde las redes neuronales entonces salen a brillar y resaltar. Además de representar y aprender cuál es el comportamiento o el modelo constitutivo del material, las redes neuronales también tuvieron que aprender cómo representar esos concentradores de esfuerzos debido al agujero. Es por eso que ese ejemplo de una placa con un agujero es tan importante para nuestro estudio, porque permite abordar varios campos, tanto definir las zonas de los regímenes elástico como plástico con modelos multilineales isotrópicos, como también definir ese parámetro tan importante que son los concentradores de esfuerzos. Acá tenemos otras gráficas de los comparativos de los esfuerzos normales en X, de los esfuerzos normales en Y y de los esfuerzos cortantes XY. Como discusión, entonces, como lo veníamos tratando, la representación, o más bien las redes neuronales, son capaces de ajustarse al comportamiento de los modelos de los materiales multilineales y además lo que hablábamos de también entender o aprender más bien, digámoslo así, cuál es esa relación con los concentradores de esfuerzos. Además muestran un impacto significativo en la reducción del tiempo, como lo vimos en los resultados, hay que hacer una inversión en el tiempo que tengo que usar para el entrenamiento de la red neuronal, pero después la diferencia es abismal de los tiempos que requiere para procesar. La metodología de diseño de experimentos de Taguchi fue utilizada para hacer el diseño de esto y quedó demostrado entonces que esta metodología es aplicada o aplicable para poder reducir esos tiempos de diseño y ese gran costo computacional que ofrecen o que implican otras metodologías de diseño. Y por último, pues el laboratorio virtual móvil que fue diseñado durante esta tesis es capaz de desempeñarse de manera precisa, rápida y con un bajo costo computacional en un aplicativo móvil, que eran pues los objetivos que buscábamos. Como discusión para futuras investigaciones, pues se quiere ahondar más en el campo de la plasticidad. En esta tesis lo que hicimos fue solamente una carga monótona. Lo que se buscaría es poder aplicar cargas cíclicas para verificar otros parámetros como es el endurecimiento isotrópico y o cinemático de los materiales. Usar funciones de optimización con énfasis en los valores máximos y mínimos, como lo habíamos dicho, la representación del campo de esfuerzos es fidedigno. Sin embargo, el punto máximo y el punto mínimo presenta errores que pueden ser mejor ajustados a utilizar otro tipo de función para optimizar el error. Se propone también utilizar otro tipo de estructuras de redes neuronales, como son las convolucionales y o recurrentes, para con esto poder generar mayor precisión en los resultados. Y por último, migrar el laboratorio móvil a un compilador que esté optimizado en cálculo matricial. Esto con respecto a la parte de la visualización, ya que Unity es una plataforma que no está tan enfocada en este campo, y existen otras que podrían ofrecer una reducción aún mayor en la reducción de este tiempo. Aunque recordemos que las redes neuronales lograron una reducción del 99.99% de tiempo de procesamiento. Estamos hablando de pasar de semanas de simulación a segundos en simulaciones. Por último, entonces, unas referencias. Dentro de las referencias lo que se utilizaron fue libros orientados al diseño de redes neuronales con algoritmos genéticos, con algoritmos evolutivos. Se utilizó mucho aplicativos o librerías de TensorFlow, que es una librería especializada para el diseño de redes neuronales. Todo lo que tiene que ver con el control calidad de las teorías de Taguchi y varios artículos desempeñados en el campo de la ingeniería mecánica y con énfasis en la utilización de redes neuronales para solucionar este tipo de preguntas.